¿Los ángeles de la Biblia eran otros seres? Spinoza revela el engaño milenario. ¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que te enseñaron sobre los ángeles podría ser una gran mentira? ¿Y si estos seres celestiales que hemos adorado y temido durante milenios no fueran más que una interpretación completamente errónea de textos antiguos? Hoy vas a descubrir cómo uno de los filósofos más perseguidos y censurados de la historia, Baruch Spinoza, desmanteló por completo nuestra comprensión tradicional de los ángeles bíblicos, revelando una verdad tan revolucionaria que las instituciones religiosas han luchado durante siglos para mantenerla oculta. Pero antes de continuar con esta revelación, que podría cambiar tu perspectiva para siempre, me gustaría saber de qué país nos estás viendo y a qué hora estás presenciando este contenido. Déjamelo en los comentarios, porque realmente me emociona saber que esta información está llegando a personas de todo el mundo. Y si estás viendo esto desde tu celular, no olvides darle like, porque eso ayuda muchísimo a que este mensaje llegue a más personas que necesitan conocer esta verdad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la historia de Spinoza fue tan brutalmente silenciada? ¿Por qué un hombre que simplemente aplicó la lógica y la razón a los textos sagrados fue considerado el hereje más peligroso de su época? La respuesta va a sorprenderte y, más importante aún, va a liberarte de siglos de manipulación intelectual. Imagínate por un momento el Ámsterdam de 1632, una ciudad portuaria bulliciosa, llena de comerciantes, refugiados y aventureros de toda Europa. Es aquí donde nace Baruch Spinoza, en el seno de una familia judía sefardí que había escapado de las garras sangrientas de la Inquisición española. Sus padres, Miguel y Ana Débora, habían vivido el terror de ser perseguidos por sus creencias. Habían visto a amigos y familiares torturados y quemados vivos por el simple delito de pensar diferente. Puedes imaginar el trauma que esto genera en una familia. Puedes concebir el miedo constante de que en cualquier momento podrían venir por ti simplemente por cuestionar la versión oficial de la verdad. Esta experiencia familiar marcó profundamente la infancia de Baruch. Desde muy pequeño entendió que las instituciones religiosas no solo controlaban lo que la gente debía creer, sino que estaban dispuestas a matar para mantener ese control. La comunidad judía de Ámsterdam, aunque más tolerante que la España inquisitorial, no era precisamente un oasis de libertad intelectual. Los rabinos mantenían un control férreo sobre la interpretación de las escrituras, y cualquier desviación del pensamiento ortodoxo era vista como una amenaza no solo a la fe, sino a la supervivencia misma de la comunidad. ¿No te parece irónico que quienes habían huido de la persecución religiosa terminaran replicando los mismos patrones de control y censura? El joven Baruch era un estudiante excepcional. Dominaba el hebreo, el latín, el portugués y el holandés. Su mente voraz devoraba los textos sagrados, pero también los escritos de filósofos como Descartes, que estaban revolucionando el pensamiento europeo. Y aquí es donde comienza el verdadero drama. Baruch empezó a hacer preguntas que nadie se atrevía a formular. ¿Por qué las descripciones de los ángeles en la Biblia eran tan contradictorias? ¿Por qué algunos aparecían como hombres normales, mientras otros tenían múltiples alas y caras? ¿Por qué los milagros descritos en el Antiguo Testamento seguían patrones que podían explicarse por causas naturales? Estas preguntas, aparentemente inocentes, estaban socavando los cimientos mismos de la autoridad religiosa. Pero Spinoza no se conformó con hacer preguntas. Comenzó a desarrollar respuestas que eran aún más peligrosas. Propuso que los profetas no eran receptores de revelaciones divinas sobrenaturales, sino hombres con una imaginación particularmente vívida que interpretaban eventos naturales como mensajes divinos. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que era esto? Estaba diciendo que los fundamentos mismos de la religión organizada eran construcciones humanas, no verdades reveladas. Pero ¿sabes qué fue lo que realmente aterrorizó a las autoridades religiosas? Que Spinoza no era un simple rebelde adolescente.
Era un erudito brillante que conocía las escrituras mejor que muchos rabinos, y sus argumentos eran lógicamente irrefutables. No podían descalificarlo por ignorancia porque era más sabio que sus acusadores. No podían acusarlo de blasfemia porque citaba constantemente las propias escrituras para sustentar sus puntos. Lo único que podían hacer era silenciarlo. El 27 de julio de 1656, cuando Baruch tenía apenas 23 años, algo sin precedentes ocurrió en la sinagoga portuguesa de Ámsterdam. Los líderes de la comunidad pronunciaron contra él el cherem más severo de la historia de esa congregación. Puedes imaginar la escena. Un joven brillante, en la flor de su vida intelectual, siendo declarado muerto en vida por su propia comunidad. Las palabras del cherem fueron escalofriantes. Por decreto de los ángeles y por mandato de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acueste, y maldito sea cuando se levante. Maldito sea cuando salga, y maldito sea cuando entre. ¿No te parece irónico que usaran la autoridad de los ángeles para silenciar a quien precisamente cuestionaba la naturaleza de esos mismos seres? Pero aquí viene lo más impactante de toda esta historia. La familia de Spinoza no solo aceptó la excomunión, sino que activamente lo repudió. Su propio padre, Miguel, quien había sufrido persecución religiosa en España, ahora se convertía en perseguidor de su propio hijo. Sus hermanas le cerraron las puertas. Sus amigos de la infancia lo evitaban en las calles. ¿Puedes imaginar el dolor de ser traicionado por aquellos que más amas, simplemente por buscar la verdad? Pero Spinoza no se quebró. Al contrario, esta experiencia lo fortaleció y lo liberó completamente de las cadenas del pensamiento dogmático. Si la comunidad religiosa estaba dispuesta a destruir a uno de sus miembros más brillantes simplemente por hacer preguntas inteligentes, entonces había algo fundamentalmente corrupto en todo el sistema. Es en este contexto de dolor personal y liberación intelectual que Spinoza desarrolla su filosofía más radical. Y cuando digo radical, me refiero a algo que va a la raíz misma de cómo entendemos la realidad. Spinoza propuso algo que era literalmente impensable para su época, que Dios y la naturaleza eran la misma cosa. Deus sive natura, decía en latín. Dios, o sea, la naturaleza. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que no hay un Dios antropomórfico sentado en algún trono celestial, enviando ángeles como mensajeros. Significa que toda la realidad, desde la más pequeña partícula hasta las galaxias más distantes, es manifestación de una sola sustancia divina. Significa que los ángeles que describen las Escrituras no pueden ser seres sobrenaturales separados de la naturaleza, porque literalmente no existe nada sobrenatural. Pero Spinoza fue aún más lejos. Aplicó este principio revolucionario específicamente a la interpretación de las Escrituras. Propuso que cada persona tiene la capacidad natural, lo que él llamaba luz natural, para comprender los textos sagrados sin necesidad de intermediarios religiosos. Puedes imaginar lo amenazante que esto era para las instituciones que habían basado todo su poder en ser los únicos intérpretes autorizados de la palabra divina. Según Spinoza, los profetas del Antiguo Testamento no tenían almas más perfectas o conexiones sobrenaturales especiales con Dios. Simplemente tenían una imaginación más vívida y una capacidad mayor para expresar sus visiones, de manera que resonara con las emociones y necesidades de sus contemporáneos. Cuando Ezequiel describía a ángeles con 4 caras y ruedas llenas de ojos, no estaba recibiendo una revelación sobrenatural. Estaba usando su imaginación para procesar y comunicar experiencias que no podía entender completamente con el conocimiento científico limitado de su época. Pero ¿qué pasa con Jesús? Aquí Spinoza hace una distinción crucial
que muestra la sofisticación de su pensamiento. Según él, Cristo fue el único que tuvo conocimiento directo de Dios, sin mediación de la imaginación. Pero esto no lo convertía en un ser sobrenatural, sino en alguien que había alcanzado el más alto grado de comprensión racional de la naturaleza divina de la realidad. Esta perspectiva revoluciona completamente nuestra comprensión de los ángeles bíblicos. Si los profetas conocían a Dios a través de la imaginación, entonces las descripciones angelicales son proyecciones imaginativas de fuerzas naturales que no podían comprender científicamente. El ángel que se aparece a Abraham no es un ser sobrenatural, sino la manera en que la mente de Abraham procesa una experiencia natural extraordinaria. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las descripciones de ángeles varían tanto entre diferentes culturas y épocas? ¿Por qué los ángeles mesopotámicos tienen características diferentes a los ángeles hebreos? Y estos, a su vez, difieren de los ángeles cristianos medievales. La respuesta espinociana es clara, porque son construcciones imaginativas que reflejan las necesidades, miedos y esperanzas específicos de cada cultura. Pero Spinoza no se quedó en la crítica destructiva. Su objetivo no era eliminar lo sagrado, sino purificarlo de supersticiones que impedían una comprensión verdadera de la divinidad. En su sistema filosófico, toda la naturaleza es sagrada porque toda la naturaleza es Dios. Las leyes que gobiernan el movimiento de los planetas son tan divinas como las leyes que gobiernan el crecimiento de una planta o los procesos de la mente humana. Esto significa que los verdaderos ángeles de la realidad son las fuerzas naturales que mantienen la armonía del universo. La gravedad que mantiene a los planetas en sus órbitas es angelical, en el sentido de que cumple perfectamente la voluntad divina expresada a través de las leyes naturales. La tendencia de todos los seres vivos hacia la autopreservación y el crecimiento es angelical, porque manifiesta el impulso fundamental de la naturaleza divina hacia la existencia y la perfección. Pero ¿por qué esta perspectiva fue tan ferozmente combatida por las instituciones religiosas? La respuesta es simple, pero profunda, porque elimina completamente la necesidad de intermediarios religiosos. Si cada persona puede conocer a Dios directamente a través del estudio racional de la naturaleza, ¿para qué necesitamos sacerdotes, rabinos o imanes que nos digan qué creer? Si los textos sagrados pueden ser interpretados por cualquier persona usando su luz natural, ¿para qué necesitamos autoridades religiosas que monopolicen la interpretación? Más aún, la filosofía de Spinoza eliminaba el miedo como herramienta de control social. Si no hay ángeles vengadores que castigan a los pecadores, si no hay demonios que tientan a los fieles, si no hay un juicio final donde seres sobrenaturales deciden nuestro destino eterno, entonces las instituciones religiosas pierden su arma más poderosa para controlar el comportamiento humano. ¿Entiendes ahora por qué Spinoza fue tan perseguido? No era solo un filósofo haciendo especulaciones abstractas, era un revolucionario que estaba desmantelando todo el sistema de poder que había dominado la civilización occidental durante más de 1000 años. Las consecuencias de la filosofía spinociana van mucho más allá de la reinterpretación de textos antiguos. Implican una transformación completa de cómo entendemos nuestra relación con lo divino, con la naturaleza y con nosotros mismos. En lugar de seres dependientes que necesitan protección angelical y guía sacerdotal, nos convertimos en manifestaciones conscientes de la divinidad natural, capaces de conocer y vivir en armonía con las leyes universales a través de nuestra propia razón. Esta perspectiva elimina la alienación fundamental que caracteriza a la religiosidad tradicional. Ya no somos extraños en un universo creado por un Dios exterior y habitado por seres sobrenaturales que pueden intervenir arbitrariamente en nuestras vidas.
Somos parte integral de la misma sustancia divina que constituye toda la realidad. Nuestras mentes son expresiones finitas de la mente infinita de Dios. Nuestros cuerpos son modificaciones temporales del cuerpo infinito de la naturaleza divina. Pero quizás lo más liberador de la perspectiva spinosiana es que elimina la culpa como obstáculo para el crecimiento espiritual. En el sistema tradicional, los humanos son seres caídos que necesitan redención externa. En el sistema spinosiano, los humanos son expresiones naturales de la perfección divina que simplemente necesitan comprender mejor su propia naturaleza para actuar de manera más armoniosa con las leyes universales. ¿Te das cuenta de lo profundamente terapéutico que es esto? En lugar de vivir en constante culpa por no cumplir estándares imposibles establecidos por autoridades religiosas, podemos vivir con la confianza de que somos exactamente lo que la naturaleza divina necesita que seamos en este momento y lugar específicos de la historia universal. Esto no significa que Spinoza promoviera un relativismo moral donde todo vale. Al contrario, su ética es extremadamente rigurosa, pero se basa en la comprensión racional de las consecuencias naturales de nuestras acciones, no en el miedo a castigos sobrenaturales. Actuamos éticamente no porque los ángeles nos vigilan y Dios nos juzgará, sino porque entendemos que nuestro bienestar está intrínsecamente conectado con el bienestar de toda la naturaleza de la cual somos parte. La perspectiva spinosiana también transforma radicalmente nuestra comprensión de la muerte. En el sistema tradicional, la muerte es el momento del juicio donde ángeles y demonios luchan por nuestras almas. En el sistema spinosiano, la muerte es simplemente una transformación natural donde los elementos que componían nuestra individualidad temporal se reintegran en la totalidad infinita de la naturaleza divina. Esto no es una negación de la trascendencia, sino una redefinición de ella. La trascendencia no viene de escapar de la naturaleza hacia un reino sobrenatural, sino de comprender tan profundamente nuestra naturaleza que nos identificamos con la totalidad infinita de la cual somos expresiones temporales. Pero ¿cómo podemos aplicar prácticamente esta perspectiva revolucionaria en nuestras vidas cotidianas? Spinoza sugiere que la práctica espiritual más elevada es el estudio contemplativo de la naturaleza. Cada vez que observamos con asombro la complejidad perfecta de una flor, cada vez que nos maravillamos ante las leyes matemáticas que gobiernan el movimiento de los astros, cada vez que estudiamos con reverencia los procesos químicos que permiten la vida, estamos practicando la forma más pura de adoración divina. Esta perspectiva también nos libera de la necesidad compulsiva de orar pidiendo intervenciones milagrosas. En lugar de suplicar a ángeles que cambien las leyes naturales en nuestro favor, podemos dedicar esa energía a comprender mejor esas leyes para vivir en mayor armonía con ellas. En lugar de esperar que fuerzas sobrenaturales resuelvan nuestros problemas, podemos desarrollar nuestra capacidad racional para encontrar soluciones que estén en consonancia con el orden natural. ¿No te parece infinitamente más digno y empoderador este enfoque? En lugar de ser mendigos cósmicos que imploran favores a seres superiores, nos convertimos en investigadores apasionados que buscan comprender y colaborar con la inteligencia infinita que se expresa a través de toda la naturaleza. La perspectiva spinosiana también revoluciona nuestra comprensión de la comunidad humana. En lugar de estar divididos por diferentes interpretaciones de revelaciones sobrenaturales, podemos unirnos en la búsqueda común del conocimiento natural. En lugar de competir para ver quién tiene el favor de los ángeles, podemos colaborar para desarrollar una comprensión cada vez más profunda de las leyes que gobiernan nuestro bienestar común.
Esto es particularmente relevante en nuestro mundo contemporáneo, donde los conflictos religiosos, basados en diferentes concepciones de seres sobrenaturales, continúan causando sufrimiento masivo. La perspectiva spinociana ofrece una base común para la cooperación humana que trasciende las diferencias doctrinales porque se basa en la realidad natural que todos compartimos, no en revelaciones privadas que pueden ser interpretadas de maneras contradictorias. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las ideas de Spinoza tardaron tanto en ser reconocidas y por qué incluso hoy siguen siendo controversial? La respuesta tiene que ver con el poder inmenso de los sistemas de creencias establecidos para perpetuarse a sí mismos. Cuando una institución ha basado su autoridad y su sustento económico en mantener ciertas creencias, desarrolla mecanismos muy sofisticados para resistir cualquier cuestionamiento de esas creencias. Las instituciones religiosas, tradicionalmente, han usado tres estrategias principales para combatir ideas como las de Spinoza. Primera, la demonización, presentar al pensador crítico como un agente de fuerzas malignas. Segunda, la distorsión, tergiversar las ideas para hacerlas parecer más extremas o peligrosas de lo que realmente son. Tercera, la supresión, usar su influencia política y social para prohibir, censurar o marginalizar las ideas cuestionadoras. Todas estas estrategias fueron usadas contra Spinoza durante su vida y durante los siglos posteriores a su muerte. Fue acusado de ateísmo, aunque su filosofía está saturada de reverencia hacia lo divino. Sus ideas fueron distorsionadas para hacerlo aparecer como un materialista crudo que negaba toda espiritualidad, cuando en realidad su objetivo era purificar la espiritualidad de supersticiones que la corrompían. Sus obras fueron prohibidas y censuradas en la mayoría de los países europeos durante décadas. Pero la verdad tiene una cualidad persistente que le permite sobrevivir incluso a los intentos más sofisticados de supresión. Las ideas de Spinoza influyeron secretamente a muchos de los grandes pensadores de la Ilustración, aunque pocos se atrevían a citarlo abiertamente. Voltaire, Diderot, Hume y muchos otros desarrollaron aspectos de la perspectiva spinociana sin siempre reconocer explícitamente su deuda intelectual. Incluso Albert Einstein, el científico más famoso del siglo XX, declaró abiertamente que creía en el Dios de Spinoza, refiriéndose a esa perspectiva que identifica lo divino con el orden racional y armonioso de la naturaleza. No es significativo que uno de los científicos más brillantes de la historia encontrara en Spinoza una visión de la divinidad que era completamente compatible con el conocimiento científico más avanzado. Hoy, cuando la humanidad enfrenta desafíos que requieren cooperación global basada en comprensión científica, las ideas de Spinoza son más relevantes que nunca. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, las pandemias globales, todos estos problemas requieren que trascendamos las divisiones religiosas tradicionales y nos unamos en base a nuestra comprensión común de la naturaleza. La perspectiva spinociana nos ofrece exactamente esa base común. En lugar de discutir sobre si diferentes ángeles nacionales protegen a diferentes pueblos, podemos reconocer que todos somos expresiones de la misma naturaleza divina y que nuestro destino está intrínsecamente interconectado. En lugar de esperar intervenciones milagrosas para resolver nuestros problemas, podemos aplicar nuestra inteligencia colectiva para encontrar soluciones que estén en armonía con las leyes naturales. Pero ¿qué pasa con las necesidades emocionales y psicológicas que las creencias tradicionales sobre ángeles han satisfecho durante milenios? ¿Cómo podemos encontrar consuelo, protección y guía sin recurrir a seres sobrenaturales? La respuesta spinociana es que estas necesidades pueden ser satisfechas de manera más auténtica y efectiva a través de la comprensión racional de nuestra verdadera naturaleza. El consuelo no viene de imaginar que ángeles invisibles nos protegen de fuerzas malignas, sino de comprender que somos expresiones indestructibles de la sustancia eterna de la naturaleza.
Nuestras formas individuales pueden cambiar, pero la esencia de lo que somos es tan eterna como la naturaleza misma. La protección no viene de invocar la intervención de guardianes celestiales, sino de desarrollar la sabiduría para vivir en armonía con las leyes que gobiernan nuestro bienestar. Cuando comprendemos las causas naturales de la salud y la enfermedad, de la felicidad y el sufrimiento, podemos tomar acciones efectivas para promover lo que realmente nos beneficia. La guía no viene de esperar mensajes de ángeles, sino de desarrollar nuestra capacidad racional para discernir qué acciones están en consonancia con nuestra naturaleza más profunda y con el bienestar de la totalidad de la cual somos parte. ¿No te parece que esta perspectiva es mucho más empoderador y dignificante que la dependencia de fuerzas externas? En lugar de ser como niños, que esperan que adultos sobrenaturales resuelvan nuestros problemas, nos convertimos en adultos espirituales que asumen la responsabilidad de comprender y cooperar con las fuerzas que realmente gobiernan nuestras vidas. Por eso es tan importante que compartas este video con al menos un amigo que necesite conocer esta verdad liberadora. Durante demasiado tiempo, la humanidad ha vivido bajo el engaño de que somos seres separados de la divinidad, dependientes de intermediarios religiosos para acceder a lo sagrado. Es hora de despertar a la realidad de que somos manifestaciones directas de la inteligencia cósmica, capaces de conocer y vivir la verdad sin necesidad de mediadores. La revolución espiritual que Spinoza comenzó hace más de 3 siglos continúa hoy con cada persona que se atreve a cuestionar las interpretaciones tradicionales y a buscar la verdad a través de su propia razón. No necesitas ser un filósofo profesional para participar en esta revolución. Solo necesitas la valentía de hacer las preguntas que Spinoza hizo. ¿Qué es realmente lo divino? ¿Cómo podemos conocerlo directamente? ¿Qué significa vivir en armonía con la naturaleza sagrada de la realidad? Cuando comienzas a explorar estas preguntas con honestidad intelectual y apertura emocional, descubres que los ángeles más poderosos del universo no son seres sobrenaturales distantes, sino las fuerzas naturales que operan dentro de ti mismo. Tu capacidad de razonar, tu impulso hacia la verdad, tu anhelo de conexión con la totalidad de la vida. Esta es la verdadera liberación que Spinoza nos ofreció, la comprensión de que no necesitamos ser salvados por fuerzas externas porque ya somos manifestaciones perfectas de la divinidad natural. Nuestro trabajo no es ganar el favor de ángeles celestiales, sino desarrollar nuestra capacidad de expresar conscientemente la perfección divina que ya somos. ¿Estás listo para embarcarte en esta aventura de autodescubrimiento? ¿Estás preparado para liberar tu mente de siglos de condicionamiento supersticioso y descubrir la majestuosa realidad de tu verdadera naturaleza divina? El legado de Spinoza te está esperando, no como una doctrina más que debes creer, sino como una invitación a investigar directamente la naturaleza de la realidad y descubrir por ti mismo las verdades que pueden transformar completamente tu experiencia de estar vivo. Recuerda que en el universo spinociano, tú no eres un accidente cósmico que necesita redención externa. Eres una expresión única e irreemplazable de la creatividad infinita de la naturaleza divina. Esa comprensión es el verdadero ángel guardián que te protegerá de todas las formas de manipulación espiritual y te guiará hacia una vida de auténtica libertad, sabiduría y alegría. ¿Estás preparado para descubrir la verdad más revolucionaria que un ser humano jamás ha concebido sobre la naturaleza de los ángeles? ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas ideas son tan peligrosas que las instituciones están dispuestas a destruir vidas enteras para mantenerlas ocultas? Hoy vas a adentrarte en el corazón mismo de la revelación, que cambió para siempre nuestra comprensión de lo que llamamos divino. Una verdad tan explosiva que durante siglos fue considerada el pensamiento más herético jamás formulado por una mente humana.
Pero antes de sumergirnos en esta revelación que podría transformar tu percepción de la realidad para siempre, me encantaría saber de qué país nos estás acompañando y a qué hora del día o de la noche estás descubriendo esta información. Déjamelo saber en los comentarios, porque cada vez que veo que personas de diferentes continentes están accediendo a esta verdad, se me eriza la piel de emoción. Y si estás viendo esto desde tu teléfono móvil, por favor dale like a este video, porque ese simple gesto ayuda enormemente a que este mensaje llegue a más mentes que necesitan despertar de siglos de engaño. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando una mente extraordinaria se libera completamente de las cadenas del pensamiento dogmático? ¿Qué tipo de verdades emergen cuando alguien decide aplicar la lógica pura y sin compromisos a los textos más sagrados de la humanidad? Lo que estás a punto de descubrir no es simplemente una reinterpretación académica de escrituras antiguas, sino una revolución intelectual que desarticula completamente la arquitectura mental sobre la cual la civilización occidental ha construido su comprensión de lo sobrenatural. Imagínate por un momento la mente de Baruch Spinoza en los años inmediatamente posteriores a su excomunión brutal de la comunidad judía de Ámsterdam. Puedes concebir la libertad intelectual absoluta de alguien que ya no tiene nada que perder, que ha sido completamente liberado de la necesidad de conformarse a expectativas religiosas o sociales. Es en este estado de libertad radical donde Spinoza desarrolla las ideas más revolucionarias jamás concebidas sobre la naturaleza de los seres que llamamos ángeles. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante, porque Spinoza no abordó el tema de los ángeles como un escéptico que simplemente quería negar su existencia. Al contrario, lo abordó como un investigador meticuloso que quería entender qué eran realmente estos fenómenos que habían sido tan mal interpretados durante milenios. ¿No te parece más intrigante un enfoque que busca descubrir la verdad detrás del mito que uno que simplemente lo descarta? La genialidad de Spinoza radica en que desarrolló lo que podríamos llamar una hermenéutica revolucionaria, una manera completamente nueva de leer e interpretar los textos sagrados. En lugar de asumir que las descripciones bíblicas de ángeles eran reportes literales de encuentros con seres sobrenaturales, Spinoza propuso algo infinitamente más sofisticado: que estas descripciones eran las mejores aproximaciones que mentes primitivas podían hacer para describir experiencias que trascendían su capacidad de comprensión científica. ¿Te das cuenta de lo brillante que es esta perspectiva? En lugar de descartar las experiencias místicas como puras fantasías, Spinoza las reconoce como encuentros reales con aspectos de la realidad que simplemente fueron malinterpretados debido a las limitaciones conceptuales de la época. Esto significa que cuando Ezequiel describe ángeles con 4 caras y ruedas llenas de ojos, no está mintiendo ni alucinando. Está haciendo su mejor esfuerzo para comunicar una experiencia extraordinaria usando el único vocabulario simbólico disponible en su cultura. Pero Spinoza fue mucho más lejos en su análisis. Desarrolló una teoría psicológica sofisticada sobre cómo la imaginación humana transforma experiencias naturales en narrativas sobrenaturales. Según su perspectiva, la imaginación es el grado más bajo de conocimiento humano, pero no por eso menos importante. Es el mecanismo a través del cual las mentes que no tienen acceso al conocimiento científico procesan e interpretan fenómenos que van más allá de su comprensión inmediata. ¿Puedes imaginar lo revolucionario que era esto en el siglo XVII? Spinoza estaba proponiendo que los profetas no eran receptores pasivos de revelaciones divinas, sino intérpretes activos que usaban su imaginación para dar sentido a experiencias que trascendían su marco conceptual. Esto no los convertía en charlatanes o mentirosos, sino en artistas cósmicos que traducían la complejidad infinita de la realidad natural en narrativas que podían inspirar y guiar a sus comunidades.
Esta perspectiva transforma completamente nuestra comprensión de figuras como el ángel que lucha con Jacob o el ángel que detiene la mano de Abraham cuando está a punto de sacrificar a Isaac. En la interpretación espinosiana, estos no son seres sobrenaturales que intervienen milagrosamente en los asuntos humanos, sino manifestaciones de fuerzas naturales y procesos psicológicos que las mentes antiguas solo podían conceptualizar en términos antropomórficos. Pero ¿qué tipo de fuerzas naturales podrían generar experiencias tan extraordinarias que las mentes primitivas las interpretaran como encuentros angelicales? Aquí es donde Spinoza demuestra una intuición científica que se adelanta siglos a su tiempo. Él propuso que todo en la naturaleza está animado por lo que llamó conatus, un impulso fundamental hacia la autopreservación y la expresión de la propia esencia. Este concepto es absolutamente revolucionario porque significa que no hay materia muerta en el universo. Desde las partículas subatómicas hasta las galaxias, todo está animado por este impulso fundamental hacia la existencia y la expresión. ¿Te das cuenta de lo que esto implica para nuestra comprensión de los ángeles? Significa que las fuerzas que los antiguos interpretaban como seres angelicales son realmente expresiones de la vitalidad cósmica que anima toda la realidad. Imagínate, por ejemplo, las fuerzas electromagnéticas que mantienen la cohesión de los átomos y permiten la existencia de toda materia compleja. Desde una perspectiva spinociana, estas fuerzas podrían ser legítimamente llamadas angelicales, porque ejecutan perfectamente la voluntad de la naturaleza divina de mantener la existencia y promover la complejidad creciente. El hecho de que las mentes primitivas las personificaran como seres con alas y túnicas no las hace menos reales o menos sagradas. O considera las fuerzas evolutivas que han guiado el desarrollo de la vida desde las formas más simples hasta la complejidad extraordinaria de la conciencia humana. ¿No podrían estas fuerzas ser legítimamente llamadas ángeles de la creación, que han estado trabajando durante millones de años para actualizar el potencial infinito de la naturaleza divina? La diferencia es que ahora podemos entenderlas científicamente en lugar de solo imaginarlas mitológicamente. Pero quizás el aspecto más profundo de la reinterpretación spinociana de los ángeles tiene que ver con las fuerzas que operan dentro de la conciencia humana misma. Spinoza reconoció que la mente humana es capaz de acceder a niveles de comprensión que trascienden completamente la experiencia ordinaria. Cuando una mente se eleva al nivel de lo que él llamaba conocimiento intuitivo, experimenta una conexión directa con la inteligencia infinita que anima toda la realidad. ¿Puedes imaginar lo que significa experimentar esa conexión directa? Es como si súbitamente te dieras cuenta de que tu mente individual es solo una onda temporal en el océano infinito de la conciencia cósmica. En esos momentos de iluminación, la separación entre el yo y el universo se disuelve completamente y experimentas lo que los místicos de todas las tradiciones han llamado unión divina. Desde la perspectiva spinociana, estas experiencias de unión mística son encuentros reales con la naturaleza divina de la realidad, pero no requieren la intervención de seres sobrenaturales externos. Son el resultado natural de que la conciencia humana alcance su potencial más elevado y se reconozca a sí misma como expresión de la inteligencia infinita. Esto explica por qué las descripciones de encuentros angelicales a menudo involucran transformaciones radicales de la conciencia de quienes los experimentan. No es porque seres externos les transmitan información sobrenatural, sino porque su propia conciencia se eleva temporalmente a niveles de comprensión que normalmente están más allá de su acceso. El ángel que encuentran es realmente el aspecto más elevado de su propia naturaleza divina. Pero ¿cómo explica esta perspectiva
Los aspectos más dramáticos de los encuentros angelicales bíblicos, como las manifestaciones de poder sobrenatural o los mensajes proféticos específicos. Aquí, Spinoza demuestra una sofisticación psicológica extraordinaria. Él reconoció que cuando la conciencia se eleva a niveles excepcionales de claridad, puede acceder a patrones de información que normalmente están ocultos. Por ejemplo, una mente que se eleva al nivel del conocimiento intuitivo puede percibir las tendencias subyacentes de eventos sociales y naturales con una claridad que parece profética. No es que esté recibiendo información del futuro de fuentes sobrenaturales, sino que está percibiendo con extraordinaria lucidez las fuerzas causales que están operando en el presente y que determinarán los desarrollos futuros. Esta capacidad de percepción elevada explicaría por qué los profetas bíblicos a menudo hacían predicciones que se cumplían con precisión sorprendente. No estaban canalizando mensajes de ángeles externos, sino accediendo a niveles de comprensión que les permitían leer los patrones ocultos de la realidad con una claridad excepcional. ¿Y qué pasa con las manifestaciones de poder que a menudo acompañan los encuentros angelicales? Spinoza propuso que cuando la mente humana se alinea completamente con las leyes naturales, puede acceder a fuerzas que normalmente están más allá de su control consciente. Esto no viola las leyes de la naturaleza, sino que las utiliza de maneras que trascienden la comprensión ordinaria. Piensa en los fenómenos que la ciencia moderna ha documentado en estados excepcionales de conciencia. Alteraciones dramáticas en la función inmunológica, capacidades de curación acelerada, acceso a información que no debería estar disponible a través de los sentidos ordinarios. Desde una perspectiva spinoziana, estos fenómenos no son milagrosos en el sentido de violar las leyes naturales, sino que representan el acceso a capacidades naturales que normalmente están latentes. Los ángeles que las mentes primitivas encontraban en estos estados excepcionales eran realmente las fuerzas naturales extraordinarias que se activan cuando la conciencia humana opera a su nivel óptimo. El hecho de que estas fuerzas fueran personificadas como seres externos, con personalidades y voluntades independientes, refleja las limitaciones conceptuales de la época, no la verdadera naturaleza de los fenómenos experimentados. Pero quizás el aspecto más liberador de la perspectiva spinoziana es que democratiza completamente el acceso a estas experiencias extraordinarias. En el modelo tradicional, los encuentros angelicales son privilegios especiales concedidos arbitrariamente a individuos elegidos por fuerzas divinas externas. En el modelo spinoziano, son potencialidades naturales de la conciencia humana que pueden ser desarrolladas sistemáticamente por cualquier persona dispuesta a dedicar el esfuerzo necesario. ¿Te das cuenta de lo empoderador que es esto? Significa que no necesitas esperar que ángeles externos decidan visitarte. Puedes desarrollar tu propia capacidad de acceder a los niveles de conciencia donde estos encuentros extraordinarios se vuelven naturales. No necesitas intermediarios religiosos que interpreten mensajes angelicales para ti. Puedes desarrollar tu propia capacidad de acceder directamente a la sabiduría infinita que es tu verdadera naturaleza. Esta democratización del acceso a lo sagrado es precisamente lo que hizo las ideas de Spinoza tan amenazantes para las instituciones religiosas de su época. Si cualquier persona puede acceder directamente a la experiencia divina a través del desarrollo de su propia conciencia, ¿para qué se necesitan sacerdotes, rabinos o imanes como intermediarios? Si los ángeles más poderosos son las fuerzas elevadas de nuestra propia naturaleza divina, ¿por qué deberíamos depender de autoridades externas para acceder a ellos? La respuesta es que no deberíamos. Y las instituciones religiosas lo sabían. Por eso desplegaron todos sus recursos para silenciar a Spinoza y suprimir sus ideas. No era solo un filósofo haciendo especulaciones abstractas.
Era un revolucionario que estaba desmantelando todo el sistema de poder espiritual que había dominado la civilización durante milenios. Pero ¿cómo podían las instituciones religiosas combatir ideas que eran lógicamente irrefutables y que resonaban tan profundamente con la experiencia humana auténtica? La respuesta es que no podían combatirlas directamente, así que recurrieron a estrategias de distorsión y demonización que siguen siendo usadas hoy contra cualquier pensamiento verdaderamente liberador. La primera estrategia fue la distorsión sistemática de las ideas de Spinoza para hacerlas parecer más extremas y peligrosas de lo que realmente eran. Presentaron su filosofía como ateísmo materialista, que negaba toda espiritualidad cuando en realidad era la perspectiva más profundamente espiritual jamás articulada por una mente humana. Su objetivo no era eliminar lo sagrado, sino liberarlo de las supersticiones que lo corrompían. La segunda estrategia fue la demonización personal de Spinoza como un individuo moralmente corrupto cuyas ideas debían ser rechazadas por su carácter deficiente. Lo presentaron como un hombre amargado que había desarrollado filosofías destructivas como venganza contra las comunidades que lo habían rechazado, cuando en realidad era un individuo de extraordinaria integridad intelectual y moral que había sacrificado todo por la búsqueda de la verdad. La tercera estrategia fue la supresión activa de sus obras y la persecución de cualquiera que se atreviera a estudiarlas o promoverlas. Sus libros fueron prohibidos, quemados y censurados en la mayoría de los países europeos. Las universidades que intentaron incluir sus ideas en sus currículos fueron amenazadas con la pérdida de sus licencias. Los individuos que fueron sorprendidos leyendo sus obras fueron marginados socialmente y a menudo perseguidos legalmente. Pero ¿sabes qué es lo más revelador de toda esta campaña de supresión? Que fue necesaria en primer lugar. Si las ideas de Spinoza hubieran sido realmente las fantasías de un pensador desequilibrado, habrían sido ignoradas naturalmente y se habrían desvanecido por sí mismas. El hecho de que las instituciones más poderosas de la época sintieran la necesidad de desplegar recursos masivos para combatirlas, demuestra que reconocían su poder transformador. Y tenían razón en estar aterrorizadas, porque las ideas de Spinoza no solo desmantelaban las interpretaciones tradicionales de los ángeles, sino que revelaban los mecanismos psicológicos y sociales a través de los cuales las instituciones religiosas mantenían su control sobre las mentes humanas. Una vez que las personas comprendían que podían acceder directamente a experiencias divinas sin intermediarios, toda la estructura de autoridad religiosa se volvía obsoleta. ¿Puedes imaginar las implicaciones sociales y políticas de esto? Durante más de 1000 años, las instituciones religiosas habían sido los árbitros exclusivos de lo que constituía experiencia espiritual auténtica. Controlaban quién podía interpretar textos sagrados, quién podía acceder a experiencias místicas, quién podía reclamar autoridad espiritual. La perspectiva espinociana no solo cuestionaba interpretaciones específicas, sino que socavaba todo el sistema de monopolio espiritual. Más aún, las ideas de Spinoza proporcionaban una base completamente nueva para la organización social y política. Si todos los seres humanos son expresiones iguales de la misma sustancia divina, entonces no hay base natural para jerarquías sociales basadas en afirmaciones de superioridad espiritual. Si todos tienen acceso potencial a los mismos niveles de comprensión divina, entonces la autoridad debe basarse en la competencia demostrada, no en afirmaciones de conexiones sobrenaturales especiales. Esta democratización radical de lo sagrado amenazaba no solo a las instituciones religiosas, sino a todo el orden social y político de la Europa del siglo XVII, que se basaba en gran medida en afirmaciones de autoridad divina.
Los reyes gobernaban por derecho divino, los nobles reclamaban sangre superior, los clérigos se presentaban como intermediarios necesarios entre Dios y la humanidad. La filosofía de Spinoza socavaba todas estas afirmaciones al revelar que lo divino era accesible directamente a cualquier mente dispuesta a desarrollar su capacidad racional. ¿No es fascinante cómo una reinterpretación aparentemente académica de textos antiguos sobre ángeles se convirtió en una amenaza existencial para todo el orden establecido? Esto demuestra el poder extraordinario de las ideas auténticas para transformar no solo la comprensión individual, sino las estructuras mismas de la civilización. Pero quizás lo más importante para nosotros hoy es que las ideas de Spinoza sobre los ángeles proporcionan una base completamente nueva para entender y desarrollar nuestras propias capacidades espirituales. En lugar de esperar pasivamente que seres sobrenaturales externos nos concedan experiencias extraordinarias, podemos asumir la responsabilidad activa de desarrollar los aspectos angelicales de nuestra propia naturaleza. ¿Qué significa esto prácticamente? Significa que podemos cultivar sistemáticamente nuestra capacidad de acceder a niveles elevados de conciencia donde las fronteras entre lo individual y lo universal se disuelven. Podemos desarrollar nuestra sensibilidad a las fuerzas sutiles que operan dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Podemos aprender a reconocer y cooperar con los impulsos más elevados de nuestra naturaleza divina. Esta práctica no requiere rituales complicados o creencias dogmáticas. Requiere simplemente el cultivo sistemático de la claridad mental, la apertura emocional y la sensibilidad intuitiva. Requiere el desarrollo de lo que Spinoza llamaba conocimiento intuitivo, esa forma de comprensión que trasciende tanto la imaginación primitiva como el razonamiento puramente analítico. Cuando desarrollas esta capacidad, comienzas a experimentar directamente lo que las tradiciones místicas han llamado presencia angelical. Pero ahora entiendes que esta presencia no viene de seres externos que descienden desde reinos sobrenaturales. Viene del reconocimiento de que tu propia conciencia, cuando opera a su nivel óptimo, es una expresión directa de la inteligencia infinita que anima todo el universo. ¿Puedes imaginar lo liberador que es este reconocimiento? Ya no necesitas suplicar a fuerzas externas que te concedan sabiduría, protección o guía. Puedes desarrollar tu capacidad de acceder directamente a la fuente infinita de todas estas cualidades que ya existe dentro de tu propia naturaleza más profunda. Esto no significa que te conviertas en una isla espiritual aislada. Al contrario, cuando reconoces que tu conciencia individual es una expresión de la conciencia universal, te vuelves naturalmente más sensible a las necesidades y experiencias de todos los demás seres. Los ángeles de la compasión, la sabiduría y el servicio se activan naturalmente cuando comprendes que el bienestar de todos está intrínsecamente conectado con tu propio bienestar más profundo. Por eso es tan importante que compartas este video con al menos un amigo que necesite liberarse del engaño milenario sobre la naturaleza de los ángeles. Durante demasiado tiempo, la humanidad ha vivido bajo la ilusión de que somos seres separados de lo divino, dependientes de intermediarios religiosos y de la intervención arbitraria de fuerzas sobrenaturales. Es hora de despertar a la realidad de que somos expresiones directas de la divinidad misma, capaces de acceder a todos los niveles de experiencia espiritual a través del desarrollo de nuestras capacidades naturales. La revolución espiritual que Spinoza inició hace más de 3 siglos continúa hoy con cada persona que se atreve a cuestionar las interpretaciones tradicionales y a explorar directamente la naturaleza de su propia conciencia divina.
No necesitas ser un filósofo profesional o un místico avanzado para participar en esta revolución. Solo necesitas la honestidad intelectual para reconocer cuando las explicaciones tradicionales no tienen sentido y la valentía emocional para explorar alternativas más auténticas. Cuando comienzas este proceso de investigación directa, descubres que los ángeles más poderosos del universo no son seres distantes que pueden o no decidir ayudarte. Son las fuerzas más elevadas de tu propia naturaleza divina que están esperando ser reconocidas y desarrolladas. Tu capacidad de razón clara es angelical. Tu impulso hacia la verdad es angelical. Tu anhelo de conexión auténtica con otros seres es angelical. Tu deseo de contribuir al bienestar de la totalidad es angelical. Esta es la verdadera liberación que Spinoza nos ofreció. La comprensión de que ya somos exactamente lo que hemos estado buscando fuera de nosotros mismos. No necesitamos ser salvados por fuerzas externas, porque ya somos manifestaciones perfectas de la perfección divina. Nuestro trabajo no es ganar el favor de ángeles celestiales, sino reconocer y expresar conscientemente la naturaleza angelical que ya constituye nuestra esencia más profunda. ¿Estás listo para embarcarte en esta aventura de autodescubrimiento divino? ¿Estás preparado para liberar tu mente de siglos de condicionamiento supersticioso y experimentar directamente la majestuosa realidad de tu propia naturaleza angelical? El legado de Spinoza te está invitando, no como una nueva doctrina que debes creer, sino como una metodología práctica para investigar y actualizar el potencial infinito que ya existe dentro de ti. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo las ideas que parecen simples pueden revolucionar el mundo entero? ¿Has sentido la fuerza de una verdad tan poderosa que desafía siglos de creencias arraigadas? Hoy te invito a un viaje profundo para conocer cómo las ideas de Baruch Spinoza transformaron no solo la manera de entender a los ángeles de la Biblia, sino también la espiritualidad, la sociedad y la conciencia humana misma. Antes de avanzar, dime de qué país nos estás viendo y a qué hora estás disfrutando este contenido. Quizás estás encontrando esta verdad en medio de la noche o comenzando tu día con una nueva perspectiva. No lo olvides, si estás viendo desde tu celular, dale like ahora mismo. Eso ayuda mucho para que este mensaje pueda alcanzar cada vez más a quienes necesitan despertar a esta realidad. Imagina por un momento cómo habría sido vivir en la época de Spinoza, un tiempo en el que cuestionar la autoridad religiosa equivalía a arriesgarlo todo, incluso la vida. ¿Sabías que el simple hecho de plantear que Dios y la naturaleza eran un solo ente causó una reacción tan violenta que su nombre fue borrado de los libros, sus obras prohibidas y su persona marginada? ¿Te has preguntado por qué la humanidad teme y a la vez adora a ángeles que, según Spinoza, no son seres sobrenaturales, sino manifestaciones de fuerzas naturales y estados de conciencia? ¿Qué significa para ti descubrir que esas creencias ancestrales han sido usadas durante siglos como herramientas de control social, político y espiritual? Spinoza nos legó una interpretación que desafía todo lo tradicional. Los ángeles no son seres externos ni misteriosos, sino representaciones simbólicas y psicológicas de procesos naturales y humanos. Esta interpretación redefine la espiritualidad, invitándonos a experimentar lo sagrado en la realidad tangible en lugar de en seres imaginarios. ¿Puedes imaginar cómo cambiaría tu vida si en lugar de temer o adorar a entidades invisibles, aprendieras a reconocer y desarrollar las fuerzas de tu propia naturaleza divina? Pero esta liberación no fue fácil ni inmediata. Las instituciones de poder, conscientes de que perderían su control si la gente entendiera estas verdades, emprendieron campañas de difamación y censura.
¿Te has preguntado alguna vez cuántas verdades revolucionarias fueron enterradas o distorsionadas para preservar privilegios y estructuras autoritarias? ¿Acaso nuestra historia no está plagada de héroes incomprendidos, de pensamientos prohibidos, de caminos de luz que se intentaron apagar? La transformación del pensamiento que Spinoza propuso no era simplemente una cuestión académica o filosófica. Era una revolución que atacaba directamente los fundamentos del poder religioso, político y social de su época. ¿Puedes imaginar el terror que debieron sentir las autoridades eclesiásticas cuando se dieron cuenta de que las ideas de este joven filósofo holandés podían desmantelar por completo el sistema de creencias sobre el cual habían construido su dominio? Durante siglos, las instituciones religiosas habían mantenido su autoridad, proclamándose como los únicos intermediarios legítimos entre la humanidad y lo divino. Los sacerdotes, rabinos, imanes y otros líderes espirituales derivaban su poder de la afirmación de que poseían conocimientos especiales sobre seres sobrenaturales como los ángeles y que solo ellos podían interpretar correctamente las escrituras sagradas. ¿Qué sucedería si de repente la gente descubriera que estos conocimientos especiales eran en realidad interpretaciones erróneas de fenómenos naturales que cualquier persona racional podía comprender? La respuesta spinociana a los misterios angelicales no solo eliminaba la necesidad de intermediarios religiosos, sino que democratizaba completamente el acceso a la experiencia espiritual. Si los ángeles eran manifestaciones de fuerzas naturales y estados de conciencia que cualquier persona podía desarrollar, entonces cada individuo tenía el potencial de convertirse en su propio guía espiritual. ¿No te parece que esta democratización de lo sagrado era la amenaza más terrorífica que las jerarquías religiosas podían imaginar? Pero las implicaciones de la filosofía spinociana iban mucho más allá de la simple reinterpretación de textos bíblicos. Cuando Spinoza propuso que Dios y la naturaleza eran la misma sustancia, estaba sugiriendo que toda la realidad natural era inherentemente sagrada. Esto significaba que el estudio científico de la naturaleza no era una amenaza a la espiritualidad, sino la forma más pura de práctica religiosa. ¿Puedes imaginar cómo esto transformaría la relación entre ciencia y religión, que durante siglos había sido caracterizada por conflicto y antagonismo? En el mundo spinociano no existía separación entre lo sagrado y lo secular, entre lo natural y lo sobrenatural, entre la ciencia y la espiritualidad. Todo era manifestación de la misma sustancia divina infinita. Los científicos que estudiaban las leyes de la física eran tan verdaderamente religiosos como los místicos que buscaban unión con lo divino, porque ambos estaban explorando aspectos diferentes de la misma realidad sagrada. ¿No te parece que esta perspectiva unificada podría resolver muchos de los conflictos que todavía dividen nuestro mundo contemporáneo? Pero para comprender verdaderamente el impacto revolucionario de las ideas de Spinoza, necesitamos entender cómo se desarrollaron históricamente las concepciones tradicionales de los ángeles que él desafió. ¿Sabías que las descripciones bíblicas de ángeles reflejan claramente las influencias de las mitologías mesopotámicas, persas y griegas que los hebreos encontraron durante sus periodos de exilio y conquista? Los querubines con múltiples caras y alas que Ezequiel describe son prácticamente idénticos a las criaturas que adornaban los templos babilónicos. Los serafines de 6 alas que Isaías menciona tienen paralelos exactos en las mitologías persas de su época. Esta evidencia histórica sugiere que las concepciones angelicales evolucionaron como respuestas culturales específicas a necesidades psicológicas y sociales, no como revelaciones sobrenaturales, inmutables. ¿No es fascinante descubrir que lo que hemos considerado como verdades eternas son en realidad
realidad construcciones históricas que reflejan las limitaciones y ansiedades de épocas específicas. Spinoza reconoció esta dimensión histórica de las creencias religiosas y propuso que podíamos honrar la sabiduría de los textos antiguos sin aceptar literalmente interpretaciones que ya no servían al desarrollo humano. Su método hermenéutico revolucionario sugería que deberíamos leer las Escrituras como documentos históricos que reflejaban los mejores intentos de sus autores de dar sentido a experiencias que trascendían su comprensión científica, no como reportes factuales de eventos sobrenaturales. Pero ¿qué pasa con las experiencias extraordinarias que las personas continúan teniendo hoy y que interpretan como encuentros angelicales? ¿Acaso Spinoza estaba negando la realidad de estas experiencias? Absolutamente no. Su genialidad consistía en ofrecer una explicación más sofisticada y empoderada de estos fenómenos que la que proporcionaban las interpretaciones tradicionales. Según la perspectiva spinociana, cuando las personas experimentan lo que interpretan como presencias angelicales, están accediendo realmente a niveles elevados de conciencia donde pueden percibir aspectos de la realidad que normalmente están ocultos. Estas experiencias son absolutamente reales y pueden ser profundamente transformadoras, pero no requieren la existencia de seres sobrenaturales externos. Son manifestaciones de las capacidades extraordinarias de la conciencia humana cuando opera a su potencial más elevado. ¿Puedes imaginar lo liberador que es este reconocimiento? En lugar de depender de la gracia arbitraria de seres externos para acceder a experiencias espirituales extraordinarias, cada persona puede desarrollar sistemáticamente su capacidad de alcanzar estos estados elevados de conciencia. La presencia angelical que experimentas en la meditación profunda, la inspiración súbita que sientes cuando estás creando algo hermoso, la compasión infinita que surge cuando contemplas el sufrimiento de otros seres, todos estos son manifestaciones de lo que Spinoza llamaría tu naturaleza angelical intrínseca. Esta perspectiva no disminuye la majestuosidad de estas experiencias, sino que las hace más accesibles y democráticas. En lugar de ser privilegios especiales concedidos arbitrariamente a unos pocos elegidos, se convierten en potencialidades naturales de la conciencia humana que pueden ser desarrolladas por cualquier persona dispuesta a dedicar el esfuerzo necesario. Pero ¿cuáles son las implicaciones prácticas de esta transformación en nuestra comprensión de lo angelical? En primer lugar, elimina completamente el miedo como motivación espiritual. En el sistema tradicional, los humanos deben comportarse éticamente para evitar la ira de ángeles vengadores o para ganar el favor de protectores celestiales. En el sistema spinociano, actuamos éticamente porque comprendemos que nuestro bienestar está intrínsecamente conectado con el bienestar de toda la realidad de la cual somos parte. Esta ética basada en la comprensión racional es mucho más estable y auténtica que una ética basada en el miedo o la esperanza de recompensas externas. Cuando entiendes que dañar a otros es literalmente dañarte a ti mismo, porque todos somos expresiones de la misma sustancia divina, la compasión y la justicia se vuelven respuestas naturales, no obligaciones impuestas externamente. En segundo lugar, esta perspectiva elimina la alienación espiritual que caracteriza a muchas tradiciones religiosas. Ya no somos extraños en un universo creado por un Dios exterior y poblado por seres sobrenaturales que pueden intervenir arbitrariamente en nuestras vidas. Somos manifestaciones conscientes de la misma inteligencia cósmica que anima toda la realidad. Nuestras mentes son expresiones finitas de la mente infinita del universo. Nuestros cuerpos son modificaciones temporales del cuerpo infinito de la naturaleza. ¿Puedes sentir la profunda sensación de pertenencia y propósito que surge de este reconocimiento?
Ya no eres un accidente cósmico perdido en un universo indiferente. Eres una expresión única e irreemplazable de la creatividad infinita de la existencia misma. Tu vida tiene significado inherente porque eres una manera única en que el universo se conoce y se expresa a sí mismo. En tercer lugar, esta perspectiva transforma radicalmente nuestra comprensión de la muerte y la trascendencia. En el sistema tradicional, la muerte es el momento del juicio donde ángeles y demonios luchan por nuestras almas. En el sistema spinoziano, la muerte es simplemente una transformación natural donde los elementos que componían nuestra individualidad temporal se reintegran en la totalidad infinita de la cual emergieron. Esto no es una negación de la inmortalidad, sino una redefinición de ella. Lo que es verdaderamente eterno en nosotros no es una sustancia separada llamada alma, sino nuestra participación en la sustancia eterna de la naturaleza divina. En la medida en que durante nuestra vida desarrollamos aspectos de nuestra naturaleza que trascienden las limitaciones temporales, en esa medida participamos conscientemente en la eternidad. ¿No te parece que esta perspectiva ofrece una comprensión más profunda y consoladora de la continuidad que las promesas tradicionales de supervivencia personal en reinos sobrenaturales? En lugar de esperar una recompensa futura en un cielo poblado por ángeles, podemos experimentar la dimensión eterna de nuestra existencia aquí y ahora, a través del desarrollo de nuestra capacidad de identificarnos con la totalidad infinita de la cual somos expresiones temporales. Pero quizás el aspecto más revolucionario de la perspectiva spinoziana es cómo transforma nuestra comprensión de la práctica espiritual misma. En las tradiciones basadas en creencias angelicales, la práctica espiritual implica típicamente rituales diseñados para invocar la presencia o el favor de seres sobrenaturales, oraciones petitorias, ceremonias elaboradas, sacrificios simbólicos. Todos estos son intentos de influir en las decisiones de entidades externas. En el sistema spinoziano, la práctica espiritual más elevada es el cultivo sistemático de la comprensión racional de la naturaleza. Cada vez que estudias con reverencia las leyes que gobiernan el crecimiento de las plantas, cada vez que contemplas con asombro la elegancia matemática que describe el movimiento de los planetas, cada vez que investigas con curiosidad los procesos que permiten la conciencia, estás practicando la forma más pura de adoración divina. Esta práctica no busca cambiar la voluntad de fuerzas externas, sino armonizar tu comprensión y tu comportamiento con las leyes eternas que gobiernan el bienestar universal. En lugar de suplicar a ángeles que suspendan las leyes naturales en tu favor, desarrollas tu sabiduría para vivir en consonancia con esas leyes de maneras que promuevan tu florecimiento auténtico. ¿Puedes imaginar lo empoderador que es esta transformación? En lugar de ser un mendigo cósmico que implora favores a fuerzas superiores, te conviertes en un colaborador consciente de la inteligencia que anima el universo. En lugar de esperar que intervenciones milagrosas resuelvan tus problemas, desarrollas tu capacidad de encontrar soluciones creativas que estén en armonía con el orden natural. Esta perspectiva también revoluciona nuestra comprensión de la comunidad humana y la cooperación social. En lugar de estar divididos por diferentes interpretaciones de revelaciones angelicales, podemos unirnos en la búsqueda común del conocimiento que beneficia a todos. En lugar de competir para ver quién tiene el favor de protectores celestiales, podemos colaborar para desarrollar una comprensión cada vez más profunda de las condiciones que promueven el florecimiento colectivo. Esto es particularmente relevante en nuestro mundo contemporáneo, donde los conflictos basados en diferentes concepciones de seres sobrenaturales continúan causando sufrimiento masivo.
La perspectiva spinociana ofrece una base común para la cooperación humana que trasciende las diferencias doctrinales porque se basa en la realidad natural que todos compartimos, no en revelaciones privadas que pueden ser interpretadas de maneras contradictorias. ¿No sería extraordinario si pudiéramos resolver los conflictos religiosos contemporáneos adoptando esta perspectiva unificada? En lugar de discutir sobre si diferentes ángeles nacionales protegen a diferentes pueblos, podríamos reconocer que todos somos expresiones de la misma naturaleza divina y que nuestro destino está intrínsecamente interconectado. Pero para apreciar completamente la audacia de la visión spinociana, necesitamos entender las fuerzas históricas que se alinearon para suprimir sus ideas. La filosofía de Spinoza no solo desafiaba creencias religiosas específicas, sino que amenazaba todo el orden social y político de la Europa del siglo XVII. Los reyes de esa época derivaban su autoridad del concepto de derecho divino, la idea de que Dios los había elegido específicamente para gobernar y que los ángeles celestiales legitimaban su poder. Si las personas aceptaran la perspectiva spinociana de que lo divino era accesible directamente a través de la razón natural, sin necesidad de intermediarios especiales, entonces toda la estructura jerárquica de la sociedad europea quedaría sin fundamento. Similarmente, la nobleza justificaba sus privilegios afirmando que tenían sangre azul, que los conectaba más directamente con lo divino que la sangre común de los plebeyos. La perspectiva spinociana de que todos los seres humanos eran expresiones iguales de la misma sustancia divina socavaba completamente estas afirmaciones de superioridad inherente. ¿Puedes imaginar el pánico que debieron sentir estas élites cuando se dieron cuenta de que las ideas de Spinoza podrían inspirar a las masas a cuestionar no solo las creencias religiosas, sino toda la estructura de poder social? No es sorprendente que movilizaran todos sus recursos para suprimir estas ideas y demonizar a su autor. La campaña de supresión fue extraordinariamente sofisticada y efectiva. No solo prohibieron las obras de Spinoza, sino que crearon una versión distorsionada de sus ideas que las hacía parecer más extremas y peligrosas de lo que realmente eran. Lo presentaron como un ateo materialista que negaba toda espiritualidad, cuando en realidad su filosofía estaba saturada de reverencia hacia lo divino. Esta distorsión sistemática fue tan efectiva que incluso hoy, más de 3 siglos después, muchas personas tienen una comprensión completamente errónea de lo que Spinoza realmente propuso. No es revelador que las fuerzas que se opusieron a sus ideas fueran capaces de mantener esta distorsión durante tanto tiempo. Pero la verdad tiene una cualidad persistente que le permite sobrevivir incluso a los intentos más sofisticados de supresión. A pesar de la censura oficial, las ideas de Spinoza influyeron secretamente a muchos de los grandes pensadores de la Ilustración. Voltaire, aunque públicamente criticaba a Spinoza, adoptó muchos elementos de su perspectiva en su propio trabajo. Diderot y otros enciclopedistas franceses desarrollaron aspectos de la filosofía spinociana sin siempre reconocer abiertamente su deuda intelectual. Incluso en el ámbito científico, las ideas de Spinoza ejercieron una influencia profunda, aunque a menudo no reconocida. Su perspectiva de que toda la naturaleza estaba animada por fuerzas intrínsecas anticipó desarrollos científicos que no ocurrirían hasta siglos después. Su intuición de que mente y cuerpo eran aspectos de la misma sustancia prefiguró comprensiones modernas de la relación entre conciencia y cerebro. No es extraordinario que un filósofo del siglo XVII haya tenido intuiciones que se alinean tan perfectamente con los descubrimientos de la ciencia moderna. Einstein mismo reconoció esta afinidad cuando declaró que creía en el Dios de Spinoza, refiriéndose a esa perspectiva que identifica lo divino con el orden racional y armonioso de la naturaleza.
Esta convergencia entre la filosofía spinociana y la ciencia moderna no es accidental. Spinoza desarrolló su sistema filosófico aplicando el mismo tipo de pensamiento riguroso y sistemático que más tarde caracterizaría al método científico. Su famosa obra Ética demostrada según el orden geométrico utiliza la lógica matemática para explorar las implicaciones de sus premisas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. Puedes imaginar lo que significaría para nuestro mundo contemporáneo si adoptáramos ampliamente esta perspectiva que unifica ciencia y espiritualidad. En lugar de los conflictos destructivos entre fundamentalistas religiosos y materialistas científicos que caracterizan tanto debate contemporáneo, podríamos desarrollar una cultura integrada que honre tanto la dimensión sagrada de la existencia como los métodos rigurosos de investigación que nos permiten comprenderla. Esta integración es particularmente urgente ahora que la humanidad enfrenta desafíos globales que requieren tanto sabiduría espiritual como conocimiento científico. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la desigualdad social, las armas de destrucción masiva, todos estos problemas requieren que trascendamos las divisiones artificiales entre ciencia y espiritualidad y trabajemos juntos basados en nuestra comprensión común de la interconectividad fundamental de toda la vida. La perspectiva spinociana nos ofrece exactamente esa base común. En lugar de ver la naturaleza como un recurso muerto que puede ser explotado arbitrariamente, la reconocemos como la manifestación sagrada de la divina creatividad cósmica. En lugar de ver a otros seres humanos como competidores en una lucha darwiniana por recursos escasos, los reconocemos como expresiones de la misma conciencia universal que constituye nuestra propia esencia más profunda. ¿No te parece que esta perspectiva podría inspirar exactamente el tipo de cooperación global y respeto ecológico que necesitamos para navegar los desafíos del siglo XXI? En lugar de depender de autoridades religiosas que proclaman diferentes revelaciones angelicales contradictorias, podríamos basarnos en nuestro entendimiento científico compartido de las condiciones que promueven el bienestar de todos los seres vivos. Pero para que esta visión se realice, necesita ser adoptada no solo por intelectuales y científicos, sino por personas ordinarias que buscan significado y propósito en sus vidas cotidianas. ¿Cómo pueden las ideas de Spinoza transformar la experiencia de alguien que no es filósofo profesional, pero que busca una espiritualidad auténtica en el mundo moderno? La respuesta es que la perspectiva spinociana ofrece una práctica espiritual completamente accesible que no requiere creencias dogmáticas o rituales complicados. Simplemente implica el cultivo de tres capacidades naturales que todo ser humano posee: la capacidad de observar, la capacidad de reflexionar y la capacidad de actuar con sabiduría. La observación spinociana no es simplemente mirar superficialmente, sino contemplar con reverencia la complejidad extraordinaria y la belleza inherente de todo lo que existe. Cuando observas verdaderamente una flor, no solo ves colores y formas, sino que reconoces la inteligencia cósmica que ha creado un sistema tan elegante para la reproducción y la supervivencia. Cuando observas verdaderamente a otra persona, no solo ves un cuerpo físico, sino que reconoces otra expresión única de la misma conciencia universal que constituye tu propia esencia. La reflexión spinociana implica usar la razón para discernir los patrones y las conexiones que unifican toda la experiencia. En lugar de aceptar pasivamente explicaciones autoritarias, desarrollas tu capacidad de pensar sistemáticamente sobre las causas y efectos que gobiernan tanto tu vida interior como el mundo exterior. Esta reflexión no es fría y analítica, sino saturada de asombro ante la inteligencia infinita que se revela a través de las leyes naturales. La acción sabia spinociana fluye naturalmente de la observación reverente y la reflexión clara. Cuando comprendes profundamente tu interconectividad con toda la vida,
Actúas naturalmente de maneras que promueven el bienestar del conjunto. No necesitas reglas externas que te digan cómo comportarte, porque tu ética emerge orgánicamente de tu comprensión de la realidad. Puedes ver cómo esta práctica sencilla pero profunda podría transformar completamente tu experiencia cotidiana. En lugar de buscar experiencias espirituales extraordinarias en lugares especiales o momentos específicos, cada momento se vuelve una oportunidad para profundizar tu reconocimiento de lo sagrado que permea toda la existencia. Cuando comes, puedes contemplar con gratitud los procesos infinitamente complejos que han permitido que los nutrientes de la tierra se transformen en el alimento que sostiene tu vida. Cuando respiras, puedes maravillarte ante el intercambio elegante entre tu cuerpo y la atmósfera que te conecta íntimamente con toda la vida en el planeta. Cuando piensas, puedes asombrarte ante el hecho de que el universo ha desarrollado la capacidad de conocerse a sí mismo a través de tu conciencia. Estas no son simplemente prácticas de atención o meditación, aunque comparten elementos con esas tradiciones. Son reconocimientos directos de tu naturaleza divina y tu participación en la creatividad cósmica. Son formas de acceder a lo que Spinoza llamaría tu naturaleza angelical intrínseca, no como algo separado de tu humanidad, sino como la expresión más elevada de lo que significa ser verdaderamente humano. ¿No te parece infinitamente más dignificante y empoderador este enfoque que las tradiciones que te enseñan a verte como un ser caído que necesita salvación externa? En lugar de ser un pecador que debe ganar el favor de ángeles distantes, eres una expresión única de la perfección divina que simplemente necesita reconocer y actualizar su verdadera naturaleza. Esta transformación en la autocomprensión tiene implicaciones profundas para cómo te relacionas con los desafíos y sufrimientos que inevitablemente surgen en la vida humana. En lugar de interpretar las dificultades como castigos de fuerzas sobrenaturales o pruebas enviadas por ángeles, puedes entenderlas como oportunidades naturales para el crecimiento y la comprensión más profunda. Cuando enfrentas una pérdida dolorosa, en lugar de preguntarte por qué Dios o los ángeles han permitido que esto suceda, puedes explorar cómo esta experiencia puede expandir tu capacidad de compasión y sabiduría. Cuando encuentras obstáculos en la búsqueda de tus objetivos, en lugar de suplicar intervención milagrosa, puedes usar tu inteligencia creativa para encontrar nuevos enfoques que estén más alineados con las leyes naturales. Esta perspectiva no elimina el dolor o hace que los desafíos desaparezcan, pero los sitúa en un contexto que permite el crecimiento auténtico en lugar de la victimización pasiva. Reconoces que eres parte de un universo dinámico donde el cambio y la transformación son constantes y que tu tarea no es resistir esta realidad, sino aprender a danzar creativamente con ella. ¿Puedes imaginar la libertad que surge de esta comprensión? Ya no estás a merced de fuerzas arbitrarias que pueden decidir caprichosamente tu destino. Eres un participante consciente en el despliegue de la inteligencia cósmica, capaz de influir en el curso de los eventos a través de tu comprensión, tu creatividad y tu cooperación con las fuerzas que realmente gobiernan la existencia. Esta participación consciente en la creatividad cósmica es lo que Spinoza consideraría la verdadera beatitud o bendición. No es un estado que alcanzas después de la muerte como recompensa por el buen comportamiento, sino una cualidad de experiencia que puedes cultivar en cada momento de tu vida presente. Es el reconocimiento viviente de que tu existencia individual es simultáneamente completamente única y completamente unificada con la totalidad infinita. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de esta perspectiva? Que no requiere que renuncies a nada verdaderamente valioso de tu herencia espiritual, sino que te invita a comprenderla más profundamente.
Si has encontrado inspiración en historias de ángeles, puedes continuar honrando esa inspiración mientras reconoces que se refiere a potencialidades reales de tu propia conciencia. Si has experimentado consuelo en la oración, puedes continuar practicando la contemplación mientras comprendes que estás comunicándote con aspectos elevados de tu propia naturaleza divina. La revolución espinosiana no destruye lo sagrado, sino que lo hace más accesible, más democrático y más integrado con todo lo que sabemos sobre la realidad natural. Te invita a convertirte en el tipo de ser humano que las tradiciones espirituales más elevadas siempre han visionado, alguien que vive conscientemente como expresión de la sabiduría, el amor y la creatividad infinitas. ¿Estás listo para embarcarte en esta aventura de autodescubrimiento y transformación? ¿Estás preparado para explorar las profundidades de tu propia naturaleza angelical sin necesidad de creencias sobrenaturales que te separen de la maravilla de la existencia natural? El legado de Spinoza te está esperando, no como otra doctrina que debes creer, sino como una invitación a investigar directamente la naturaleza de la realidad y descubrir por ti mismo las verdades que pueden liberarte de siglos de condicionamiento innecesario. Recuerda compartir este video con al menos una persona que necesite escuchar esta perspectiva transformadora. La revolución espiritual e intelectual que Spinoza inició hace más de 3 siglos continúa expandiéndose con cada mente que se abre a estas posibilidades liberadoras. Tu participación en esta expansión no es solo un regalo para ti mismo, sino una contribución al despertar colectivo de la humanidad hacia una comprensión más madura y unificada de lo que significa existir conscientemente en este universo extraordinario. En el mundo spinociano, no necesitas ser salvado por ángeles externos, porque ya eres una manifestación perfecta de la angelicalidad divina. Tu trabajo no es ganar el favor de fuerzas sobrenaturales, sino reconocer y expresar conscientemente la naturaleza sagrada que ya constituye tu esencia más profunda. Esa es la verdad más liberadora de todas y está disponible para ti en este mismo momento, esperando simplemente tu reconocimiento y tu actualización creativa.